Señor, solo tengo un peso. ¿Podría darme un poco de caldo para mi hija? Aquella noche, la tormenta se abatía sobre la vieja callejuela de la colonia Guerrero como si el cielo quisiera desgarrar la ciudad en 1000 pedazos. Don Alejandro, el dueño de una pequeña pozolería que estaba a punto de cerrar sus puertas para siempre en cuestión de días, recogía en silencio en medio del aroma a pozole de cerdo que había cocinado durante toda su vida. Pero entonces, el viejo cascabel de la puerta sonó. Entró una mujer delgada acompañada de una niña pequeña, ambas empapadas, temblando de frío y con la clara apariencia de no haber comido en varios días. La madre, con manos temblorosas, extendió una moneda de un peso, mojada y helada por la lluvia, antes de pronunciar la frase que atravesó el corazón del anciano. Él levantó la vista, miró a la niña y la imagen de su propia hija, que se había marchado de casa hacía tantos años, surgió en su mente con una fuerza abrumadora. La que pensó que sería la última noche de su local, se estaba convirtiendo en la noche en que un plato de pozole estaba a punto de salvar 3 vidas y cambiar para siempre el destino de un corazón roto. La lluvia seguía golpeando el techo de lámina con una furia incesante, como si quisiera clavar el frío de la noche hasta los huesos. Don Alejandro permanecía inmóvil detrás del mostrador. Sus manos ásperas, impregnadas del olor a orégano, chile guajillo, ajo y el caldo que había hervido durante décadas, apretaron sin darse cuenta el trapo que sostenía. No le respondió a la mujer de inmediato. No por dureza, sino porque aquella frase fue como un cuchillo fino que cortaba con precisión la coraza de su pecho. 1 peso. En estos tiempos, esa moneda no compraba nada, ni siquiera un vaso de agua con hielo. Pero la mujer frente a él se la ofrecía con ambas manos, como si fuera el último vestigio de dignidad que le quedaba por defender. La niña a su lado temblaba tanto que sus dientes castañeteaban suavemente. Sus ojos oscuros miraban la gran olla de pozole, aún caliente sobre la estufa, en un silencio absoluto. No suplicaba, no lloraba, no se quejaba. Solo había un hambre oculta tan profundamente que dolía mirarla. Don Alejandro recorrió con la vista su vieja pozolería, como si la viera con claridad por primera vez en años. El foco amarillento del techo parpadeaba. Las paredes de cemento estaban manchadas por el vapor y el humo acumulado, teñidas de un color oscuro y triste. El letrero del menú, una tabla de madera pintada a mano, colgaba torcido en la pared, con las letras desvaídas por el tiempo. Las pocas mesas cuadradas de madera estaban llenas de arañazos. El suelo de baldosas estaba agrietado en una esquina. La entrada, que en otros tiempos se llenaba de obreros, taxistas, estudiantes y oficinistas, ahora estaba tan silenciosa que se podía oír el correr del agua de lluvia por el desagüe. El lugar se llamaba El Rincón de Don Alejandro, una pequeña pozolería en una callejuela que una vez vibró con vida. Pero los tiempos habían cambiado. Los centros comerciales se expandieron. Los restaurantes con aire acondicionado abrieron en las avenidas principales y las aplicaciones de comida a domicilio cambiaron los hábitos de la gente. Los pequeños locales como el suyo fueron cayendo en el olvido, como una fotografía antigua que nadie vuelve a mirar. En realidad, don Alejandro ya había tomado la decisión. En unos días, cerraría. Aún no había escrito el cartel de se vende, no por indecisión, sino porque no tenía fuerzas ni para escribir la palabra cierre con su propia mano. La mitad de su vida estaba ligada a esa olla de pozole, a esa vieja estufa y al sonido de las cucharas contra los platos. Cerrarla sería como admitir en voz alta que había perdido la batalla contra el tiempo, contra su propia terquedad y contra la promesa que le hizo a alguien que ya no estaba. Su mirada se posó en una vieja tabla de madera en la pared. Sobre ella, la caligrafía desvaída de su padre, escrita con pincel, aún era legible. Al que tiene hambre, no le niegues un plato. El dinero ya vendrá después. El padre de don Alejandro era un hombre de Michoacán que había llegado a la ciudad sin nada, un migrante que había sobrevivido a la pobreza, el hambre y a dormir en un petate con sus hermanos. Solía decir que quien nunca ha pasado hambre de verdad, jamás entenderá lo que significa un plato de comida para algunas personas. No es solo alimento, es la confirmación de que el mundo aún no te ha abandonado. Don Alejandro recordaba vívidamente cómo, en su infancia, su padre le daba de comer a los vagabundos, a los obreros a los que no les habían pagado, a los estudiantes que habían perdido su dinero o incluso a los borrachos que entraban tambaleándose en mitad de la noche. Su madre se quejaba a menudo preguntando de qué iban a vivir ellos, pero su padre solo se reía y respondía: un lugar que vende comida pero deja que un hambriento se vaya no debería llamarse restaurante. Creció con esa enseñanza, aferrándose a ella más que a ninguna otra cosa.
pero el mundo real nunca fue tan amable como una frase bonita. Cuando su padre falleció, él se hizo cargo del negocio con el corazón de un luchador. Sin embargo, lo que él tenía era habilidad y terquedad, no carisma, ni palabras dulces, ni talento para la administración. Hacía un pozole delicioso, era honesto con sus ingredientes y a menudo dejaba que los clientes le pagaran después, porque no se atrevía a negarle nada a quien lo necesitaba. El resultado fue que el negocio sobrevivía, pero nunca fue estable. Isabel, su esposa, había sido la luz de ese lugar. Era excelente atendiendo a los clientes, hablaba con amabilidad, sonreía con facilidad y recordaba hasta el más mínimo detalle. ¿Qué cliente no comía cebolla? ¿A quién le gustaba con mucho chile piquín? ¿Quién siempre pedía un poco más de carne? Cada vez que don Alejandro se ponía de mal humor o demasiado callado, Isabel era quien mantenía el ambiente del local cálido como un hogar. Pero él pensaba que mientras se concentrara en hacer un buen pozole todos los días, eso sería suficiente. No fue suficiente. Se dio cuenta de esa verdad demasiado tarde, cuando Isabel enfermó y se fue más rápido de lo que nadie esperaba. Después del funeral, la pozolería siguió abierta como siempre. El caldo seguía oliendo igual de bien, el maíz seguía estando en su punto, pero algo se había perdido para siempre, algo insustituible. La calidez del lugar nunca regresó. Y no solo eso. Luisa, su única hija, también se fue. Aquel día discutieron violentamente. La voz de la joven de 18 años resonó en el local a oscuras. Lloró y le preguntó qué era más importante para él: la olla de pozole o su familia. Él recordaba no haber respondido. No porque no tuviera una respuesta, sino porque la respuesta en su corazón era demasiado aterradora para admitirla. Luisa se fue de casa esa noche con una sola maleta y nunca más volvió. Pasaron los años y don Alejandro siguió viviendo de la misma manera. Abría el local al amanecer, cocinaba el pozole, barría el suelo, atendía a los clientes, cerraba y dormía solo en el viejo colchón detrás de la cocina. No sabía dónde estaba su hija, en qué trabajaba, si comía a sus horas o si alguien la cuidaba. Algunas noches la extrañaba tanto que se levantaba para sentarse a mirar la escalera que subía al segundo piso, donde antes estaba su habitación. Pero a la mañana siguiente volvía a ser el mismo don Alejandro, el hombre de pocas palabras que trabajaba duro y escondía su dolor en la olla de pozole. La mujer que estaba en la puerta esa noche hizo que todos esos recuerdos volvieran en tropel, hasta el punto de que apenas podía mantenerse en pie. Su delgadez, su esfuerzo por no llorar, la cautela en su mirada y la niña pequeña que se aferraba con fuerza a su falda, todo golpeaba directamente esa parte de su alma donde había pasado años construyendo un muro. Don Alejandro respiró hondo. El olor a lluvia mojada se mezcló extrañamente con el aroma del pozole caliente. Lentamente tomó 2 toallas viejas del tendedero junto a la cocina, salió y las colocó frente a la madre y la hija sin decir una palabra. Luego dio media vuelta y regresó a la estufa. La luz de la llama de gas se reflejó en la espalda encorvada del anciano, pero en ese instante fue como si algo dentro de él se pusiera de pie de nuevo. Quedaba suficiente pozole en la olla. Todavía había tortillas. La carne deshebrada seguía caliente. Quedaban 2 aguacates. Justo los necesarios. Tomó el plato más grande del estante. El sonido de los utensilios de cocina rompió el silencio, como si anunciara algo que nadie se atrevía a decir. Quizás esa noche era la noche en que su negocio moría, pero también podría ser la noche en que su corazón demostrara que aún no estaba muerto del todo. Y antes de que la mujer se diera cuenta, antes de que la niña pudiera entender lo que estaba pasando, el anciano, que pensaba que ya no tenía nada que dar, comenzó a preparar un plato de comida que cambiaría la vida de todos a partir de ese momento. La llama bajo la olla de pozole danzaba suavemente con la corriente de aire que se colaba por la puerta. Afuera, la lluvia seguía cayendo sin piedad, pero dentro de la pequeña pozolería, todo estaba tan quieto que se podía oír el borboteo del caldo. Don Alejandro no volvió a mirar a la madre y a la hija. Simplemente se plantó frente a su estufa con firmeza, como si su cuerpo recordara ese deber mejor que su propio corazón. Tomó un cucharón grande, lo hundió en la olla y sirvió el caldo humeante en un plato hondo. El vapor subió en finas volutas, y el aroma a maíz, orégano, chile y carne de cerdo cocida a fuego lento impregnó el aire húmedo del local, como una manta cálida que poco a poco iba cubriendo el frío de la noche. La mujer, abrazando a su hija, permanecía cerca de la puerta sin atreverse a adentrarse más,
como si temiera que un paso en falso fuera a traspasar una línea de amabilidad que no tenía derecho a recibir. La niña seguía con la mirada cada movimiento de don Alejandro. Sus ojos grandes y redondos reflejaban la luz amarilla y era evidente que el hambre casi la había vencido. Pero aún así se mantenía quieta, sin apresurar, sin pedir más, sin llorar. Don Alejandro añadió la carne de cerdo deshebrada con pericia. Agregó una generosa porción de maíz pozolero. Luego colocó a un lado un pequeño plato con cebolla picada, rábanos en rodajas, lechuga, orégano seco y limones partidos, tal como lo hacía para cualquier cliente. Cogió un trozo grande de chicharrón, que había guardado para el día siguiente, y lo partió sobre el plato sin dudarlo. Se detuvo un instante. Su mirada se desvió hacia la canasta con tostadas. En un día normal, las habría guardado, pero esa noche puso 2 más a un lado sin pensarlo. Quizás, en el fondo de su corazón, sabía que las personas frente a él no solo necesitaban comida barata, necesitaban sentir que todavía tenían un lugar en este mundo, que incluso en la noche más oscura, alguien estaba dispuesto a encender una luz para ellas. Colocó los 2 platos sobre el mostrador de madera con la fuerza justa, ni tan suave como para parecer condescendiente, ni tan fuerte como para ser brusco. Era un gesto firme, como si dijera: «Este lugar todavía es para ustedes. Cómanlo todo». Para que tengan fuerzas, dijo brevemente, sin mirarlas a la cara. La mujer se quedó paralizada al ver lo que tenía delante. Probablemente esperaba un simple tazón de caldo o, a lo sumo, con un poco de maíz. Pero lo que don Alejandro le había servido era un plato de pozole completo, igual al que vendía a sus clientes habituales, y quizás incluso más generoso. Para alguien que había ofrecido una moneda de 1 peso, aquello ya no era comida. Era una compasión demasiado grande para aceptarla. «No, no, señor. Con el caldo era suficiente», de verdad, dijo ella apresuradamente, con la voz tan temblorosa que apenas se entendía. «No tenemos dinero. Les dije que comieran, así que coman», la interrumpió don Alejandro con voz firme, pero sin rastro de dureza. «Olvídense del dinero». Esas palabras hicieron que la mujer apretara los labios, como si intentara contener las lágrimas con todas sus fuerzas. Poco después, una lágrima silenciosa rodó por su mejilla pálida. Juntó las manos en un gesto de agradecimiento que casi tocaba el mostrador y rápidamente se giró para ayudar a su hija a sentarse en una silla. La niña subió con cuidado, como si temiera que el más mínimo ruido hiciera desaparecer el sueño que tenía delante. «Come, mi niña», susurró su madre. La pequeña juntó sus manitas sobre el plato, un gesto automático que se enseña a los niños en México desde pequeños. «Gracias», dijo con una voz muy bajita, pero tan clara que don Alejandro la oyó perfectamente. Luego, tomó una cucharada, sopló el vapor un par de veces y se la llevó a la boca. Con el primer bocado, sus ojos se abrieron de par en par, incapaz de ocultar su asombro. La expresión de su rostro, antes contraída por el frío y el hambre, se relajó en una pura sorpresa infantil. Se giró de inmediato hacia su madre. «Mamá, está delicioso». Esa simple frase pareció romper algo dentro de la mujer. Agachó la cabeza rápidamente, cubriéndose la boca con una mano mientras la otra sujetaba la cuchara con un temblor incontrolable. Don Alejandro vio cómo sus hombros se sacudían ligeramente. Luego ella respiró hondo e intentó seguir comiendo con la mayor compostura posible, pero él sabía que estaba llorando. Fingió darse la vuelta para lavar unos platos en el fregadero, dejando que el sonido del agua corriente enmascarara el silencio. Si seguía mirando, no estaba seguro de poder controlar la expresión de sus propios ojos. La escena le recordó noches lejanas, cuando Isabel aún vivía y Luisa era una niña pequeña que se sentaba en el mostrador, balanceando las piernas, esperando que él le sirviera un platito de pozole después de cerrar. A veces, ver a un niño comer felizmente frente a ti es suficiente para que una casa entera sienta que tiene un propósito. El sonido suave de sorber el caldo se alternaba con el de la cuchara contra el plato. La niña comió hasta que la punta de su nariz se puso roja por el calor, pero no se detuvo, como si temiera que si comía demasiado despacio, la comida desaparecería. La mujer también comía con cuidado. Al principio, parecía intentar guardar la mayor parte para su hija, pero al ver que don Alejandro realmente había preparado 2 platos, se atrevió a comer el suyo bocado a bocado. La forma de comer de alguien que ha pasado hambre es difícil de disimular. Por más que intentara mantener la compostura, la prisa en el movimiento de sus manos revelaba la magnitud de su necesidad. Don Alejandro le llevó una jarra de agua fresca y 2 vasos en silencio. La niña volvió a juntar las manos para agradecer. Esta vez esbozó una pequeña sonrisa. No era una sonrisa radiante, pues el cansancio aún se aferraba a ella, pero fue suficiente para que el local,
que había estado sombrío durante tanto tiempo, pareciera iluminarse con un rayo de luz. ¿Cómo te llamas?, preguntó don Alejandro, aunque se había propuesto no ser demasiado entrometido. La niña se detuvo un momento antes de responder en voz baja. Sofía. ¿Cuántos años tienes? Ojo. Él asintió levemente y luego miró a la madre. ¿Y tú? La mujer dejó la cuchara con cuidado. Elena. Era un nombre sencillo que encajaba con su rostro, en el que, a pesar de la palidez, se adivinaba una cierta dulzura. Don Alejandro no preguntó más. No preguntó de dónde venían, por qué estaban en esa situación o si alguien las buscaba. Había vivido lo suficiente para saber que algunas preguntas, incluso hechas con buena intención, pueden ser como abrir una herida reciente. Quien llega al extremo de ofrecer su último peso por un poco de caldo para su hija, ha pasado por algo que la palabra dificultad no alcanza a describir. Cuando ambas terminaron de comer, hasta el punto de que la niña levantó el plato para beber la última gota de caldo, don Alejandro sintió un nudo en la garganta. No era orgullo por su cocina, sino la sensación de que, al menos esa noche, una niña no se iría a dormir con el estómago vacío. Elena metió la mano en su vieja bolsa de tela, sacó la moneda de 1 peso mojada y la volvió a colocar sobre el mostrador. Su expresión era extrañamente seria. Aunque es poco, por favor, acéptelo. Don Alejandro bajó la vista hacia la pequeña moneda. No era su valor monetario lo que veía, sino toda la dignidad que le quedaba a esa madre. Y porque lo entendía, no la rechazó de inmediato. Simplemente la empujó de vuelta lentamente con la punta de su dedo y dijo en voz baja, como rara vez hablaba con alguien, guárdatelo. Cuando no queda nada, al menos debe quedar la esperanza. Elena levantó la vista y lo miró directamente a los ojos por primera vez. El asombro, la gratitud y el agotamiento de llevar el mundo a cuestas se reflejaron en su mirada, tan claramente que don Alejandro tuvo que desviar la vista hacia su olla de pozole. Afuera, la lluvia no cesaba. La callejuela oscura se extendía como si no tuviera fin, y en el corazón de los tres nadie sabía cómo terminaría esa noche. Pero algo ya había cambiado, sin duda. La relación entre tres extraños no había comenzado con una promesa, ni con confianza, ni siquiera con familiaridad. Había comenzado con 2 platos de pozole calientes, servidos por las manos ásperas de un anciano, y con la simple verdad de que, en la noche más cruel del mundo, un ser humano todavía puede elegir ser amable con otro. Y don Alejandro aún no lo sabía. Pero la decisión silenciosa que tomó en su pequeña cocina esa noche estaba a punto de sacar su propia vida de la oscuridad en la que había estado sumido durante años, llevándolo hacia un nuevo capítulo que nunca se había atrevido a esperar. Don Alejandro permanecía en silencio detrás del mostrador, escuchando el golpeteo incesante de la lluvia sobre el techo de lámina. Después de que Sofía bebiera hasta la última gota de caldo, la niña dejó su cuchara con delicadeza. Su rostro parecía más relajado, pero en sus ojos aún se veía el cansancio de una niña que había soportado un día demasiado pesado para su edad. Elena también se quedó quieta por un momento, como alguien cuyo cuerpo acababa de recordar lo que se sentía estar lleno. La calidez del pozole había devuelto un poco de color a sus labios, pero su ropa mojada y sus sandalias empapadas lo decían todo sin necesidad de palabras. Don Alejandro miró el viejo reloj redondo de la pared. La manecilla larga ya había pasado de los 45 minutos. Casi todas las luces de la callejuela estaban apagadas, a excepción del neón pálido de la tiendita de la esquina, que parpadeaba intermitentemente. Con una lluvia así, aunque no tuvieran a dónde ir, no era una noche para sacar a una niña a la calle. Fingió tomar un trapo, se lo echó al hombro y dijo, con la mirada fija en el fregadero, «Esta lluvia no va a parar pronto». Elena se sobresaltó un poco y luego asintió. «Sí. En cuanto baje un poco, nos iremos». Ese nos iremos sonó suave pero firme, como el de alguien que no tiene derecho a esperar nada de nadie. Lo dijo como si se disculpara por adelantado por tener que quedarse un poco más, aunque la verdad es que incluso levantarse en ese momento parecía un esfuerzo sobrehumano. Sofía se acurrucó contra el brazo de su madre. Sus párpados empezaban a caerse, vencidos por el cansancio y la primera comida completa en días. Don Alejandro guardó silencio por un momento. Los pensamientos se arremolinaban en su cabeza. No era una persona que se metiera en los asuntos de los demás, y mucho menos alguien que abriera su casa a extraños. Desde que Isabel se fue, el piso de arriba se había convertido en una zona prohibida. La antigua habitación de Luisa estaba cerrada tal como la dejó. Solo subía de vez en cuando para abrir la ventana y que el polvo no se acumulara demasiado, pero nunca podía quedarse mucho tiempo
porque cada rincón estaba lleno de recuerdos que le dificultaban la respiración. Sin embargo, al volverse y ver la cabeza de Sofía cabeceando, sintió como si alguien le apretara el corazón lentamente. La imagen de una niña empapada en una noche de lluvia como esa, sin importar cuántas veces la viera, le recordaba una noche de hacía muchos años. La noche en que Luisa tuvo fiebre e Isabel la acunó en sus brazos mientras esperaba que él cerrara el local para llevarla corriendo al hospital. En ese entonces, él pensaba que la vida familiar tendría muchos mañanas, pero uno nunca sabe qué noche ordinaria se convertirá en un recuerdo que ya no se puede cambiar. Don Alejandro suspiró profundamente y se rascó la cabeza, un gesto nervioso que hacía cuando se sentía incómodo. Arriba hay un colchón viejo, dijo, como si lanzara la frase al aire. Si van a esperar a que pare la lluvia, pueden subir a descansar. Elena levantó la cabeza de inmediato, con el rostro lleno de asombro. No, de verdad, no se moleste, ya es demasiada amabilidad. ¿Quién te dijo que te molestaras? La interrumpió él con voz dura. Pero esta vez, la dureza parecía más una fachada para ocultar su ternura que un verdadero enojo. Solo les digo que suban a resguardarse de la lluvia para que la niña no pase frío aquí sentada. Sofía levantó la vista, mirando a don Alejandro y luego a su madre, indecisa. No dijo nada. Solo sus pequeñas manos apretaron con más fuerza la blusa de Elena. Elena miró a su hija, luego a la puerta donde la lluvia seguía azotando sin piedad, y finalmente al anciano frente a ella. Su mirada estaba llena de vacilación. Quien ha sufrido decepciones una y otra vez no se atreve a confiar ni siquiera en la compasión. Quizás la vida le había enseñado que nada es gratis y que cada ayuda puede tener un precio que pagar más adelante. Don Alejandro pareció leer su desconfianza. Habló sin mirarla a la cara. No pienses demasiado. Era la habitación de mi hija. Ahora está abandonada, solo hay polvo y un ventilador viejo. Si le temes a algo, que sea los estornudos por el polvo. La palabra hija hizo que el ambiente se quedara en silencio por un segundo. Elena no preguntó más, pero entendió al instante que ese era un espacio con un significado mucho más profundo que una simple habitación vacía. Y don Alejandro probablemente también se dio cuenta de que no solo les estaba permitiendo subir a resguardarse, sino que estaba abriendo una puerta que él mismo había mantenido cerrada durante años, dejando que unos extraños entraran. Gracias, dijo Elena, tan bajo que apenas se oyó. Don Alejandro fue a buscar un viejo manojo de llaves de un clavo junto al refrigerador. Las llaves estaban un poco oxidadas por el desuso. Salió de detrás del mostrador y las dejó sobre la mesa de madera. La escalera está junto a la cocina. Es la puerta de la izquierda. Cuesta un poco abrirla, hay que empujar fuerte. Hay cobijas en el armario de madera. Si todavía sirven, úsenlas. Elena se levantó rápidamente e hizo un gesto de agradecimiento una vez más. Esta vez su gesto no solo contenía gratitud, sino también alivio, agradecimiento y el agotamiento de quien finalmente se permite derrumbarse. Sofía también se levantó lentamente y juntó sus manos como su madre, con la torpeza adorable de una niña. El gesto hizo que don Alejandro tuviera que girar la cara hacia el estante de los platos, porque no quería que nadie viera cómo sus ojos comenzaban a arder. Los guió hasta el pie de la pequeña escalera junto a la cocina y encendió la luz. El foco parpadeó un par de veces antes de iluminar el camino. La vieja escalera de madera crujía con cada paso. Un olor a polvo, a madera vieja y a un tenue perfume floral que se había desvanecido hacía mucho tiempo flotaba en el aire. Don Alejandro no subió hasta el final. Se detuvo a mitad de camino y señaló hacia arriba. «Suban. Si necesitan agua caliente, ahora se la llevo». Elena asintió. Sofía subió los escalones pegada a la pared como una niña que no quiere hacer ruido. Su pequeña espalda hizo que a don Alejandro se le encogiera el corazón. No sabía dónde había dormido esa niña en los últimos días. ¿En un autobús? ¿Bajo el toldo de una tienda? ¿O hubo noches en que Elena tuvo que abrazarla toda la noche solo para que el calor de sus cuerpos reemplazara una manta? Poco después, subió con una jarra de agua caliente, 2 tazas de peltre y 2 camisetas viejas. Al empujar la puerta de la habitación, la escena que vio lo dejó inmóvil por un momento. La habitación era más pequeña de lo que recordaba. Una de las viejas ventanas de madera estaba entreabierta, y la lluvia hacía que una brisa fría moviera lentamente las cortinas descoloridas. La vieja cama de metal ya había sido desempolvada en silencio. Elena estaba usando el borde de su ropa para limpiar la cabecera, mientras Sofía estaba sentada con las rodillas abrazadas al pie de la cama, mirando un dibujo de unas flores de cempasúchil que aún se veía débilmente en la pared. Era un dibujo que Luis había hecho en la primaria. Don Alejandro sintió un nudo en la garganta.
Dejó la jarra y la ropa sobre una pequeña mesa de madera junto a la cama y dijo brevemente: «Pónganse esto para que no se enfermen». Elena recibió las cosas con ambas manos. Levantó la vista lentamente y dijo una frase que, en su simplicidad, fue más profunda que cualquier agradecimiento. «Mi hija recordará toda su vida que esta noche todavía existe gente buena». Don Alejandro no respondió. Solo asintió levemente y bajó rápidamente las escaleras. Sin embargo, al llegar a la cocina no se fue a dormir como todas las noches. Se sentó en una silla de plástico baja, cerca de la estufa, mirando la llama del piloto bajo la olla de pozole, que había reducido a un suave resplandor naranja, y aguzó el oído para escuchar los sonidos suaves que venían de arriba. Se oían pequeños pasos, el sonido de un armario de madera al abrirse, la tos suave de una niña, la voz de una madre consolando a su hija. Esos sonidos eran muy tenues, pero para un local que había estado en silencio durante años, eran tan claros como si la vida estuviera volviendo a fluir gota a gota entre esas viejas paredes. Don Alejandro se reclinó contra la pared y cerró los ojos lentamente. La pesadez del pasado seguía en su pecho, el local seguía al borde del cierre, y las deudas y el desastre en su corazón no habían desaparecido por haber dejado que alguien durmiera arriba una noche. Pero en lo más profundo sentía que esta casa, esta pequeña pozolería y su propio corazón endurecido estaban experimentando algo que no había ocurrido en mucho tiempo. Estaban respirando de nuevo. Y él no tenía idea de que permitir que dos extrañas se refugiaran de la lluvia esa noche no solo cambiaría una noche para ellas, sino que estaba a punto de cambiar cada mañana que le quedaba por vivir. A la mañana siguiente, don Alejandro se despertó más temprano de lo habitual, a pesar de que apenas había dormido. La lluvia había cesado antes del amanecer, dejando solo el olor a tierra mojada y un aire fresco que se colaba por la pequeña ventana. Al levantarse de su viejo petate en el cuarto de atrás, se detuvo un momento al recordar que esa noche no estaba solo en el edificio. Una extraña sensación lo hizo lavarse la cara, cambiarse y salir al área del restaurante antes de lo acostumbrado. En cuanto apartó la cortina de plástico que separaba la cocina, se quedó paralizado, como si hubiera dado un paso en falso. La luz del sol de la mañana entraba a raudales por el ventanal de la entrada, tan limpia que casi deslumbraba. El cristal, que siempre estaba opaco por el vapor, el polvo y el humo del pozole, había sido limpiado hasta dejar ver la calle con total claridad. Todas las mesas de madera estaban ordenadas. Los aleros, los recipientes de orégano, los limones y los botes de salsa estaban alineados perfectamente como si hubieran pasado por manos cuidadosas. El suelo de baldosas agrietado, normalmente pegajoso por el uso diario, estaba tan limpio que reflejaba un poco la luz de la mañana. Incluso el viejo ventilador de metal de la esquina había sido limpiado. Sus aspas habían recuperado su color original. Don Alejandro contempló la escena durante un largo rato sin decir nada. El olor del local también era diferente. No es que el aroma a pozole hubiera desaparecido, pero ahora se mezclaba con la frescura de un limpiador con un ligero olor a limón, haciendo que el lugar, antes lúgubre y pesado, se sintiera más ligero, como si respirara. Caminó lentamente hacia el mostrador. Vio que los recipientes de cubiertos, las servilletas y las cucharas habían sido reorganizados. Eran las mismas cosas de siempre, pero al estar en su lugar y cuidadas, parecían haber cobrado nueva vida. «Buenos días», dijo una voz desde la entrada. Elena estaba allí, vistiendo una de las viejas camisetas de don Alejandro y una falda sencilla que probablemente había encontrado en el armario de arriba. Llevaba el pelo recogido en una coleta baja y tenía un ligero brillo de sudor en las sienes. Aunque todavía se veía delgada, su rostro tenía más color que la noche anterior. En sus manos sostenía un trapo húmedo. En un rincón, Sofía estaba de rodillas, limpiando con esmero los aleros, con la concentración de una niña que quiere ayudar lo mejor que puede. Don Alejandro frunció el ceño por instinto. «¿Qué están haciendo tan temprano?» Elena sonrió con timidez. «Disculpe, vi que el local aún no abría y pensé en ayudar a limpiar un poco, como agradecimiento por la comida y el techo de anoche». «¿Quién te dijo que lo hicieras?», dijo él con su tono habitual, pero esta vez a su voz le faltaba la dureza de siempre. Elena bajó la cabeza al instante. «Solo quería hacer algo a cambio. De lo contrario, siento que he recibido demasiado». Esa respuesta dejó a don Alejandro sin palabras. Estaba acostumbrado a los clientes que pagaban y se iban, a estar solo, a hacerlo todo él mismo, a cansarse solo. Pero no estaba acostumbrado a que alguien viera las pequeñas cargas que llevaba cada día y se ofreciera a ayudar sin pedir nada a cambio. Este lugar había estado con él tanto tiempo que la suciedad, el desorden y el silencio se habían vuelto normales. Hacía mucho que no se detenía a mirarlo de verdad.
convencido de que un restaurante se sostenía por su sabor, no por su apariencia. Sin embargo, esa mañana la imagen de su local, más limpio y luminoso que nunca, le dio una suave bofetada. Quizás había olvidado algo importante durante mucho tiempo. Una casa o un restaurante no viven solo de la comida, viven del sentimiento de las personas que entran en él. Don Alejandro no las elogió ni les dio las gracias. Simplemente rodeó el mostrador, encendió la estufa y destapó la olla de pozole, como de costumbre. Pero sus movimientos eran un poco más lentos, y su mirada recorría el local con más frecuencia. Vio a Sofía estirarse de puntillas para limpiar el borde inferior del ventanal, hasta donde alcanzaba. Vio a Elena doblar los viejos trapos de mesa con esmero. Vio cómo la luz de la mañana se reflejaba en las botellas de salsa, creando un brillo que nunca antes había notado. ¿Puedo ayudar en algo más?, preguntó Sofía con su vocecita, al ver que don Alejandro empezaba a preparar las cosas. Él se giró para mirar a la niña, cuyo rostro ahora estaba más fresco. Aunque todavía había un rastro de palidez, sus ojos comenzaban a recuperar el brillo de una niña de 8 años. Ve a sentarte, no te vayas a resbalar. Sofía hizo un pequeño puchero, pero no discutió. Elena intervino rápidamente. Entonces, ¿puede ayudar a poner las servilletas? Así la niña no se aburre. Don Alejandro casi sonrió. No una sonrisa visible, pero la rigidez en su pecho se aflojó sin que se diera cuenta. Luego dijo brevemente: Bueno, entonces pon un servilletero en cada mesa. Que no falte ninguno. Sofía aceptó la tarea con entusiasmo, como si le hubieran encomendado la misión más importante del mundo. Fue de mesa en mesa, colocando los servilleteros, ajustándolos para que quedaran rectos, y miraba a don Alejandro de vez en cuando como esperando en silencio su aprobación. Él no la elogió, pero cada vez que veía a la niña erguirse con orgullo por haber ayudado en algo, sentía que el ambiente de esa mañana era inexplicablemente tierno. Cuando se acercaba la hora de abrir, el aroma a ajo frito comenzó a llenar el aire. Elena pidió ayudar a picar la cebolla, desinfectar la lechuga y cortar los rábanos, haciendo todo con cuidado y en silencio. Su actitud dejaba claro que no era una persona perezosa ni débil. Simplemente la vida la había arrojado a un lugar demasiado cruel. Y desde fuera, era difícil ver que debajo de esa delgadez se escondía una mujer que luchaba con todas sus fuerzas. El primer cliente del día fue un mototaxista de la esquina. Se sorprendió un poco al ver el local tan limpio y luminoso antes de pedir su pozole de siempre. Mientras esperaba, Elena le llevó un vaso de agua fresca con ambas manos y una sonrisa cortés, de esas que son cálidas sin ser invasivas. El hombre incluso se giró para decirle a don Alejandro: Oiga, don Ale, hoy se ve muy bien el changarro. ¿Ya tiene ayuda? Don Alejandro detuvo la mano con la que servía el maíz y solo respondió: Sí. Una respuesta corta, pero en su interior sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: orgullo por su local. No solo orgullo por el sabor de su comida, sino orgullo de que este viejo espacio aún pudiera ser un lugar al que la gente quisiera volver. A lo largo de la mañana, otros 2 o 3 clientes habituales hicieron comentarios similares. Hoy está más luminoso, o se siente como cuando doña Isabel todavía estaba. Esa última frase hizo que la mano de don Alejandro temblara por un instante. No respondió, pero la frase se quedó resonando en su pecho, como cuando doña Isabel todavía estaba. Nunca había pensado que tener a alguien caminando en silencio por el local, oír la voz de una niña preguntando: ¿Así está bien la mesa?, o ver una mano femenina arreglando un vaso de agua, pudiera hacer que un lugar que antes solo olía a comida volviera a tener eso que llaman calidez. Isabel había hecho todo eso, en silencio, durante años, y él solo entendió lo importante que era el día que ella se fue. Cuando los clientes disminuyeron, don Alejandro observó a Elena limpiando el mostrador y a Sofía sentada a un lado, doblando servilletas de papel. La luz del mediodía caía sobre sus rostros, haciéndolos parecer más suaves de lo que correspondería a unos simples huéspedes de una noche. La imagen le provocó un vuelco en el corazón sin saber por qué, porque en el fondo sabía que algo bueno estaba creciendo en su local. Y cuanto más tierno era, más miedo le daba mirarlo de frente, porque él tenía un secreto que no le había contado a nadie. A este lugar le quedaba poco tiempo. El dinero se estaba acabando, y el día en que tendría que bajar la cortina de metal para siempre se acercaba. Pero aunque la sombra de ese día se cernía sobre su cabeza, esa mañana era real. Una mañana en la que su vieja pozolería tenía el sonido de conversaciones, el reflejo de la luz en un cristal limpio, las manitas de una niña ayudando a poner servilletas y la mano de una mujer quitando el polvo de la soledad. Don Alejandro no sabía si el destino de su negocio cambiaría,
pero algo que sí había cambiado era su propio corazón. Ya no estaba cerrado como antes. Después de esa mañana, la pequeña pozolería en la vieja callejuela pareció cambiar de ritmo, tan lentamente que era casi imperceptible. Don Alejandro seguía despertándose a la misma hora, encendiendo la estufa, sirviendo el pozole y moviéndose en silencio como siempre. Pero lo que era diferente era que, al levantar la vista de la olla, veía a Elena arreglando las mesas o escuchaba a Sofía contando las cucharas en voz baja en un rincón. Esos sonidos no eran fuertes, pero hacían que el silencio del local ya no fuera tan hiriente. Elena nunca se convirtió en una carga. Apenas pedía algo más de lo necesario, y cuanto más serio se mostraba don Alejandro, más cuidadosa era ella. Cada mañana ayudaba a lavar las verduras, a desinfectar, a limpiar los platos y los recipientes de salsa, preguntándole siempre con frases cortas: ¿esto lo pongo aquí? O ¿así está bien lavada la lechuga? Como si supiera que el hombre frente a ella no quería que nadie se metiera demasiado en su forma de trabajar. Pero ese día algo sucedió sin que nadie lo planeara. Por la tarde, después de la hora pico, un suave rayo de sol se colaba por una rendija junto a la escalera. Sofía se había quedado dormida, con la cabeza apoyada en la mesa del fondo después de almorzar. Elena entonces bajó la voz y pidió permiso para subir a ordenar un poco la habitación, porque había visto que una esquina todavía tenía mucho polvo. Don Alejandro no dijo ni sí ni no, solo asintió levemente desde detrás de la estufa, como diciendo indirectamente que, mientras no desordenara nada, estaba bien. El piso de arriba seguía igual de viejo y silencioso que el primer día. Las cortinas descoloridas, la ventana de madera que daba a los tejados vecinos y un armario de madera oscura pegado a la pared. Elena comenzó doblando las cobijas, recogiendo los vasos y pasando un trapo seco por el polvo de la mesita. Al mover una vieja caja de cartón de una esquina, un cuaderno de tapa dura y color oscuro cayó al suelo con un ruido sordo. Era un cuaderno viejo, con las esquinas dobladas y varias manchas de grasa, como si hubiera sido usado en la cocina durante años. Elena dudó un momento antes de recogerlo con cuidado. Al abrir la primera página, vio una caligrafía femenina, escrita con una pluma de tinta azul desvaída por el tiempo. Recetas de Isabel. El nombre de Isabel era uno que solo había escuchado un par de veces de boca de clientes habituales que hablaban del pasado del local con nostalgia. Nunca le había preguntado directamente a don Alejandro, porque sabía que había muchos temas en esa casa que él prefería no tocar. Aquel cuaderno no era solo un libro de recetas. Parecía contener el aliento de la mujer que una vez estuvo en esa cocina. Página tras página, había recetas escritas con una letra redonda y ordenada. Algunas páginas eran listas de ingredientes, otras tenían pequeñas notas al margen como: si hay muchos clientes, picar la cebolla con antelación, o a Alejandro le gusta más fuerte de sabor si es para él, añadir un poco más de orégano. Al leer eso, Elena sintió como si estuviera escuchando a escondidas una conversación entre dos personas que se amaban, aunque una de ellas ya no estuviera en este mundo. Pasó las páginas lentamente hasta que una le llamó la atención. Tenía una mancha de aceite en una esquina y un título subrayado con claridad: Pollo en adobo de Isabel. Debajo, una pequeña nota decía: para hacer en los días en que todos en el local estén cansados, para que tengamos algo rico que comer juntos. Elena releyó esa frase lentamente y su corazón se ablandó. No era un platillo para vender, era un platillo de casa, un platillo hecho para que la gente del restaurante comiera junta en un día agotador, un sabor destinado a consolar más que a generar ganancias. Cerró el cuaderno por un momento y miró a su alrededor. Los viejos dibujos en la pared, la misma cama de metal, la misma ventana de madera, todo parecía silencioso. Pero ese silencio estaba lleno de las huellas de personas que se habían amado, que habían reído, que habían vivido allí con calidez. Y Elena sintió con claridad que esta casa no estaba muerta, solo estaba cubierta por el dolor. Esa tarde, después de cerrar el local y mientras Sofía dibujaba en silencio en una esquina, Elena bajó con el cuaderno en las manos. Don Alejandro estaba lavando la olla grande. Vio la tapa del cuaderno por un segundo, y la mano con la que sostenía la tapa se detuvo en seco. ¿De dónde sacaste eso? Su voz no era alta, pero sí tan pesada, que Elena se apresuró a responder. Disculpe, no quise tocar sus cosas. Se cayó del armario cuando estaba limpiando el polvo. Don Alejandro miró fijamente el cuaderno por un momento. Su rostro era tan inexpresivo que era imposible saber si estaba enojado, triste o simplemente sorprendido. Elena dudó si dejar el cuaderno y retirarse, pero al final decidió abrirlo por la página marcada y dijo en voz baja: vi esta receta. El pollo en adobo de Isabel. Si a usted no le molesta,
Me gustaría intentar prepararlo. Esta vez don Alejandro levantó la vista y la miró directamente. Su mirada no era solo de sorpresa. Era como si lo hubieran arrastrado de vuelta a un lugar del que había estado huyendo durante mucho tiempo. No había tocado ese cuaderno en años, desde el día en que Isabel se fue. Guardó todo en el piso de arriba y nunca pensó en volver a abrirlo, porque con solo oler algo familiar o ver su letra sentía que no podía respirar. No hace falta, dijo en voz baja. Es complicado. Seguiré la receta al pie de la letra, insistió Elena suavemente. Si no sale bien, no se lo serviré a los clientes. La palabra clientes hizo que don Alejandro se detuviera de nuevo. Los asuntos del negocio eran de las pocas cosas que aún podían traerlo de vuelta a la razón. Por mucho que su corazón se resistiera a los recuerdos, seguía siendo un cocinero. Y un cocinero sabe que algunos sabores del pasado son demasiado valiosos para dejarlos desaparecer junto con la persona que se ha ido. No aceptó directamente. Simplemente se dio la vuelta, sacó un pollo del refrigerador, lo puso en la tabla de cortar y dijo secamente: «Si lo vas a hacer, el ajo se machaca a mano. No uses de bote». Elena asintió, entendiendo al instante. Y entonces, la pequeña cocina detrás del restaurante comenzó a tener un nuevo sonido. El golpeteo rítmico de un molcajete machacando ajo, chiles secos y especias. El aroma del ajo fresco se liberó en el aire, mezclándose con el olor a comino, clavo y orégano. Elena mezcló el adobo con las manos, con esmero, y dejó marinar el pollo un rato antes de ponerlo a freír en una cazuela con aceite caliente. En cuanto el pollo tocó el aceite, un chisporroteo llenó la cocina, junto con un aroma intenso que se esparció por todas partes. No era el olor de una comida cualquiera. Era un aroma que parecía hacer retroceder el tiempo. Don Alejandro, de pie junto a la otra estufa, sintió como si pudiera oír la risa suave de Isabel a sus espaldas, como si pudiera verla con su viejo delantal de flores, volteando el pollo y diciéndole: «A los clientes les va a encantar». Cuando el pollo estuvo dorado y cocido, Elena lo sacó y lo puso en un plato. Lo colocó frente a don Alejandro sin decir nada. Él lo miró por un momento antes de tomar un trozo pequeño para probarlo. Con el primer bocado su mano se detuvo. El sabor era intenso pero equilibrado, el picor justo, seguido por el aroma profundo del ajo y las especias. El pollo estaba jugoso por dentro, no seco. No sabía como un platillo hecho siguiendo una receta. Sabía como un platillo que entendía lo que una vez había significado. Don Alejandro masticó lentamente antes de tragar. La cocina quedó en un silencio tan absoluto que solo se oía el zumbido del ventilador. Finalmente dijo, en una voz tan baja que parecía temer que si hablaba más alto, el recuerdo recién recuperado se desvanecería. Sabe igual que el de ella. Elena no sonrió ampliamente. Simplemente bajó la mirada con humildad, pero las comisuras de sus labios temblaron un poco, como si sintiera un gran alivio. Don Alejandro tuvo que girarse hacia la estufa, porque esa simple frase hizo que sus ojos ardieran sin control. Esa noche fue él quien tomó un trozo de cartón, escribió con su letra tosca y lo colocó en la entrada del local. Especial del día: pollo en adobo, receta de Isabel. Ese pequeño letrero podría no significar nada para muchos, pero para don Alejandro era la primera vez en años que permitía que el nombre de su esposa volviera a estar en su restaurante. No como un recuerdo triste que debía ocultarse, sino como un amor que aún podía alimentar a la gente, incluso si la dueña de ese amor ya no estaba. Y él aún no lo sabía, pero el sabor de ese platillo no solo despertaría los recuerdos en su corazón. Estaba a punto de despertar el corazón de sus antiguos clientes, haciendo que volvieran a mirar hacia esa casa una vez más. Después de que el pequeño letrero de cartón fue colocado en la entrada, la mañana siguiente el ambiente en la callejuela pareció cambiar de una manera extraña. No es que de repente estuviera abarrotado, pero algo se movía en el aire, como una pequeña noticia que viajaba más rápido de lo esperado. Un cliente habitual que no había pasado por allí en meses asomó la cabeza por la puerta y se detuvo al ver el menú. Lo miró por un momento y luego se rió en voz baja, como alguien a quien le han despertado un recuerdo. «¿Don Ale todavía prepara ese platillo?» Don Alejandro no respondió de inmediato. Solo señaló con la barbilla hacia el letrero como diciendo, «Si quieres saber, pídelo». El hombre se sentó, miró a su alrededor en silencio y dijo una frase que hizo que Elena, que se acercaba con un vaso de agua, se detuviera un segundo. El lugar se parece más a como era antes. Cuando le llevaron el plato de pollo, el aroma a ajo y adobo era tan intenso que la mesa de al lado se giró para mirar. El hombre dio el primer bocado y se quedó en silencio por un buen rato. Masticó lentamente.
como si no quisiera tragar demasiado rápido. Finalmente dejó los cubiertos y asintió hacia don Alejandro desde el otro lado del local. Este es el sabor de doña Isabel, de verdad. Esa sola frase fue como una pequeña piedra arrojada a un estanque, creando ondas que se extendieron en silencio. Esa misma tarde, otros 2 antiguos clientes entraron porque habían oído en el mercado que la pozolería de don Alejandro había vuelto a preparar el platillo de Isabel. Algunos vinieron por nostalgia, otros para comprobar si el rumor era cierto. Pero después de probarlo, todos decían algo similar. Es como volver a comer aquí cuando era joven. Este sabor no se encuentra en ningún otro lado. El local ya no se siente tan solo. Esas palabras no hicieron que don Alejandro sonriera abiertamente. Seguía siendo el mismo hombre de pocas palabras y rostro serio que se concentraba en su cocina. Pero el ritmo con el que manejaba el cucharón parecía tener más fuerza, como si sus manos, que antes solo trabajaban por deber, hubieran recuperado algo de vida. Elena también parecía respirar más plenamente. Con una habilidad natural, como la que tenía Isabel, empezó a reconocer caras, recordar pedidos y notar detalles. Sabía qué cliente necesitaba más agua, quién tenía prisa por ir al trabajo. Se acercaba a ellos con una voz suave, cálida, pero sin ser invasiva. En pocos días, el pequeño local, que antes solo tenía el sonido de la olla hirviendo, comenzó a llenarse con el murmullo de conversaciones, el sonido de las cucharas y risas ocasionales. Sofía se convirtió, sin querer, en el pequeño rayo de sol del lugar. Todas las tardes, después de ayudar a doblar servilletas o limpiar cucharas, se sentaba a hacer la tarea en unos cuadernos viejos que Elena le había conseguido. Algunos clientes, al verla, le hacían preguntas de matemáticas sencillas o le daban un dulce. La niña siempre juntaba las manos para agradecer con una sinceridad que enternecía a muchos. Ese ambiente hizo que el lugar dejara de ser solo un restaurante. Poco a poco se estaba convirtiendo en un hogar que acogía el aliento de muchas vidas. Y eso era precisamente lo que hacía que el dolor de don Alejandro se hiciera más profundo cada día. Porque cuanto más vivo se sentía el local, más pesada se volvía la verdad que ocultaba. En el cajón debajo de la caja registradora guardaba un sobre. Era un aviso final del dueño del edificio. Había logrado posponer el pago de la renta y los gastos acumulados gracias a una vieja amistad, pero las prórrogas tenían fecha de caducidad. Sus últimos ahorros estaban a punto de agotarse. El aumento del costo del agua, la luz, el gas y los ingredientes no tenía piedad con un hombre terco como él. Aunque los clientes comenzaran a regresar, el negocio no se recuperaría a tiempo para la fecha límite que se acercaba. Contaba los días en silencio. En unas pocas semanas tendría que cerrar, pero aún no se atrevía a decirlo. Veía la pequeña esperanza en los ojos de Elena cada vez que las ventas mejoraban. Veía a Sofía dibujar el restaurante como si fuera su casa, escribiendo encima nuestra pozolería con su letra infantil. Y no podía ser él quien destruyera esa calidez con sus propias manos. Esa noche, después de cerrar, el callejón estaba inusualmente tranquilo. El cielo estaba completamente oscuro y el aire bochornoso, como si fuera a llover de nuevo. Don Alejandro revisaba las cosas en la cocina, solo. Elena y Sofía habían subido a descansar temprano porque la niña parecía más cansada de lo normal. Al principio pensó que era por haber ayudado y jugado demasiado, pero cerca de la medianoche unos pasos apresurados resonaron en la escalera, seguidos de una llamada con una voz temblorosa y desesperada. «Don Alejandro, don Alejandro». Se giró de inmediato. Elena estaba al pie de la escalera, con el rostro pálido y los ojos desorbitados, como alguien que se aferra a la cordura con todas sus fuerzas. «Sofía tiene mucha fiebre. No reacciona bien, está muy decaída». Antes de que terminara la frase, don Alejandro ya estaba subiendo las escaleras de 2 en 2. No hizo preguntas inútiles. Al llegar a la habitación, vio a Sofía en la cama, con el rostro enrojecido y la respiración agitada. Su carita, que había recuperado algo de color en los últimos días, estaba pálida de nuevo. Cuando tocó su frente, la mano áspera del anciano se quedó inmóvil. Ardía. «Al hospital», dijo, corto y decidido. Elena parecía intentar mantener la calma, pero temblaba de pies a cabeza. «Yo. No tengo suficiente dinero. ¿Y si vamos al hospital?» No terminó la frase, pero su mirada lo decía todo. No solo temía el costo del tratamiento, temía al mundo entero que había sido cruel con ella. Temía que la rechazaran, que la ignoraran o que la hicieran sentir, una vez más, que los pobres no tienen derecho a enfermarse. Don Alejandro no perdió el tiempo con palabras de consuelo. Tomó una toalla grande, envolvió a Sofía con cuidado
La levantó en brazos y se giró hacia Elena con una voz firme y segura. «Baja y abre la puerta, voy a sacar la camioneta ahora mismo». Su vieja camioneta estaba estacionada detrás del edificio. El motor tosió como un anciano al que despiertan en mitad de la noche, pero finalmente arrancó. Elena se sentó en el asiento trasero, abrazando a Sofía, llorando en silencio durante todo el trayecto. Don Alejandro sujetaba el volante con fuerza. Las luces de la calle y la oscuridad se alternaban en su rostro tenso. Las calles de la Ciudad de México, mojadas por la lluvia, brillaban. Las luces de neón de las tiendas, las paradas de autobús y los altares en las aceras se reflejaban en el asfalto como imágenes borrosas en un recuerdo. Conducía un poco más rápido de lo normal, pero sin imprudencia. Sus manos estaban firmes, como las de alguien que ha superado noches difíciles innumerables veces. Por el espejo retrovisor vio a Elena hundir el rostro en el cabello de Sofía, susurrando algo una y otra vez como una oración. No escuchó todas las palabras, solo un repetido. «No te pase nada, mi niña, por favor». Esa voz le oprimió el pecho, porque le recordó a Isabel en una noche lejana. La noche en que Luisa enfermó gravemente y ella la abrazó exactamente de la misma manera. Habían pasado los años, el mundo había cambiado, las personas en su camioneta ya no eran su familia original, pero el miedo de una madre era el mismo en todas las épocas. Al llegar a la sala de urgencias de un hospital público, el personal de turno recibió a Sofía de inmediato. El sonido de las ruedas de la camilla, de los zapatos de goma sobre el suelo y el olor a desinfectante hacían que el ambiente fuera helado. Elena se sentó en la sala de espera rígida, con las manos tan apretadas que sus nudillos estaban blancos. Don Alejandro se sentó a su lado sin decir nada. Después de un largo rato, extendió su mano áspera y la posó sobre la de ella. La mano de un hombre que en toda su vida solo había sostenido cucharas, cuchillos y ollas no era una mano suave. Pero en ese momento fue tan firme que Elena rompió a llorar, sin poder contenerse más. «Tengo miedo», dijo finalmente. «Tengo miedo de no poder protegerla». Don Alejandro miró la puerta de la sala de urgencias. La luz blanca y fría se reflejaba en sus ojos envejecidos, que habían estado cerrados durante tanto tiempo. Guardó silencio un momento y luego respondió lentamente. «Los que somos padres nunca dejamos de tener miedo». Esa frase pareció abrir otra puerta en el corazón de ambos. Elena ni siquiera sabía desde cuándo se sentía lo suficientemente segura como para llorar frente a este hombre serio. Y don Alejandro tampoco sabía en qué momento esa madre y esa hija habían dejado de ser extrañas a las que compadecía. Se estaban convirtiendo en las personas a las que quería proteger. Y esa noche, mientras Sofía recibía atención médica detrás de una pared blanca y fría, don Alejandro se dio cuenta por primera vez de que su pozolería, a punto de cerrar, no solo había abierto sus puertas para que dos almas se refugiaran de la lluvia. Estaba abriendo un espacio en el corazón de un anciano para que se convirtiera, una vez más, en el hogar de alguien. Cuando el médico salió y dijo que Sofía tenía una fiebre alta debido al agotamiento y la falta de descanso, pero que no era nada grave, el mundo de Elena pareció derrumbarse y ser reconstruido al mismo tiempo. Agradeció al médico una y otra vez, con el rostro bañado en lágrimas. Sofía, después de recibir medicamentos y ser atendida, se durmió profundamente en una pequeña cama de hospital. Su rostro, antes enrojecido, se relajó, dejando ver solo el cansancio de una niña cuyo pequeño cuerpo había soportado demasiadas dificultades. Mientras esperaban a que Sofía estuviera lo suficientemente bien para volver a casa, Elena apenas habló. Se quedó sentada, tomando la mano de su hija en silencio, como alguien que acaba de escapar del borde de un abismo. El miedo en sus ojos no era solo el miedo a perder a su hija, era el miedo de alguien que sabe que no tiene margen para caer, que no tiene derecho a enfermar, que no tiene a nadie en quien apoyarse. Don Alejandro se sentó cerca. No era bueno para consolar con palabras, y nunca lo había sido. Pero esa noche no se levantó para fumar, no agachó la cabeza en un silencio frío, no actuó como si el asunto no le concerniera. Se quedó allí sentado hasta que amaneció, como si dijera con sus acciones que, aunque no tuviera palabras de consuelo, no iba a dejar que esa madre y esa hija enfrentaran solas una noche tan dura. De regreso en la camioneta, las calles aún estaban en silencio. El cielo no había terminado de clarear, pero el aire después de la lluvia tenía una humedad fría que flotaba sobre el asfalto. Sofía dormía en el asiento trasero, con la cabeza apoyada en el regazo de su madre. Elena, con una mano, acariciaba suavemente el cabello de su hija, mientras que con la otra se aferraba a su falda como si aún no pudiera deshacerse del miedo. Don Alejandro conducía hasta que un semáforo en rojo los detuvo. Miró la luz durante un largo rato y luego dijo:
Sin preámbulos. Cuando Luisa, mi hija, era pequeña, también tenía fiebre por las noches. Elena levantó lentamente la cabeza desde la penumbra del asiento trasero. No interrumpió, solo escuchó con atención. Isabel siempre se despertaba primero. Yo solo pensaba en abrir el local, en el pozole, en los ingredientes. Soltó una risa corta y seca, como el crujido de una hoja. Yo creía que era el más cansado, porque tenía que trabajar para ganar dinero. Pero ahora que lo pienso, quizás la más cansada era ella, que tenía que cargar a la niña, consolarla y tener miedo por ella toda la noche. Elena apretó los labios. Sus ojos, enrojecidos por el llanto, temblaron. Yo he estado muy enojada con el mundo, dijo en voz baja. Tan enojada que a veces, al no saber con quién enojarme, me enojaba conmigo misma. Don Alejandro no se giró para mirarla, pero escuchó cada palabra. Escapé de la casa de unos parientes porque se gastaban el dinero que yo ganaba. Cuando ya no tuve más para darles, empezaron a golpearme. Su voz era monótona, pero cada palabra parecía arrastrarse a través del dolor. Sofía era muy pequeña. A mí no me importaba el dolor, pero me aterrorizaba que mi hija creciera viendo que su madre no valía nada y que pensara que su propia vida tampoco valdría nada. El semáforo seguía en rojo, pero dentro de la camioneta algo se movía lentamente en la oscuridad. Me llevé a mi hija y huí. Trabajé lavando platos, vendiendo cosas en la calle. Lo poco que ahorraba se iba en la renta y la comida. Y al final, nunca me quedaba nada. Respiró hondo, tratando de mantener la voz firme. El día que le di a usted esa moneda de 1 peso, no solo sentía vergüenza por ser pobre, sentía vergüenza porque soy su madre, y no podía conseguirle un plato de comida completo. Don Alejandro apretó el volante con más fuerza. No sabía qué responder. Para un dolor así, no hay palabras de consuelo suficientes. Pero en el silencio, sintió como si su propio corazón se estuviera abriendo, capa por capa. Yo también fui un mal padre, dijo finalmente, con voz grave y lenta. Trabajaba duro, sí, pero aplasté a todos en casa con mi terquedad. Isabel estaba cansada. Mi hija se sentía asfixiada. Y yo seguía pensando que tenía la razón porque, al menos, mantenía a mi familia. Hizo una pausa antes de añadir, aún más bajo. Al final, mi esposa se fue. Mi hija también. Y yo seguía abriendo el local como si nada hubiera pasado, pero la verdad es que he estado viviendo como alguien cuya vida se detuvo hace mucho tiempo. El semáforo se puso en verde. La camioneta avanzó lentamente, pero la conversación continuó, como un río que finalmente encuentra un camino a través de la roca. Elena ya no lloraba desconsoladamente. Escuchaba en silencio, y quizás ese fue el consuelo más profundo para un anciano al que nadie había escuchado de verdad en muchos años. Al llegar al local, aún no había amanecido del todo. Don Alejandro ayudó a subir a Sofía a la cama. Caminó más sigilosamente que nunca, como si temiera despertar no solo a la niña, sino también la frágil conexión que acababa de nacer en esa casa. Después de acostarla y arroparla con torpeza, Elena, que observaba la escena en silencio, lo miró con una suavidad evidente. Antes de que don Alejandro se diera la vuelta para bajar, ella dijo desde atrás: «Gracias, por no dejarme sola con mi miedo». Él se detuvo un segundo, pero no se giró. Solo respondió con una voz ronca y extrañamente quebrada: «Ustedes ya no están solas». Esa frase no fue fuerte ni larga, ni pretendía ser una gran promesa, pero al salir de la boca de un hombre que había vivido toda su vida en silencio, tuvo más peso que cualquier juramento. Elena bajó la cabeza, y las lágrimas volvieron a rodar. Pero esta vez no eran lágrimas de desesperanza, como la noche en que entró al local con una sola moneda. Eran las lágrimas de alguien que, por fin, escuchaba la frase que su corazón había estado esperando durante tanto tiempo. Esa mañana, como Sofía aún necesitaba descansar, el local abrió más tarde de lo normal. Pero, en lugar de molestarse, don Alejandro miraba hacia la escalera de vez en cuando con una preocupación que él mismo no notaba. Por la tarde, la fiebre de Sofía bajó y pudo sentarse a una mesa. Le sonrió débilmente y le susurró: «Ya estoy bien». Esa simple frase de una niña calentó el pecho de don Alejandro de una manera extraña, pero al mismo tiempo la otra realidad se hizo más pesada. En un momento de calma, abrió el cajón y volvió a mirar el sobre. La fecha límite estaba escrita claramente. Solo quedaban unos días. El dueño del edificio vendría a buscar una respuesta final. Este lugar no podría seguir abierto, por mucho que su corazón acabara de despertar.
Esa tarde, después de cerrar temprano, don Alejandro se quedó de pie frente a su local más tiempo de lo habitual. La luz anaranjada de la calle iluminaba la vieja cortina de metal, haciendo que los rasguños y el óxido se vieran más claramente. Tocó el borde de la cortina con suavidad, como quien toca el hombro de un viejo amigo. Sabía que no podía seguir huyendo de la verdad. No podía dejar que Elena y Sofía siguieran teniendo esperanzas cuando, en unos días, perderían tanto el restaurante como su refugio. No podía ocultar la verdad solo para aferrarse a esa calidez un poco más, porque la verdadera compasión no es solo dar un techo o comida. También incluye ser honesto con el corazón de quienes confían en ti. Esa noche pasó mucho tiempo en la cocina. El sonido del cuchillo contra la tabla de cortar era constante. El hervor suave del pozole sonaba como la respiración del local. No solo estaba preparando las cosas para vender, parecía estar reuniendo todo el coraje que le quedaba. Mañana tendría que decir la verdad. Una verdad que podría apagar la luz en los ojos de una niña y hacerle saber a una mujer que el refugio en el que apenas comenzaba a confiar estaba a punto de desaparecer. Pero aún así, en lo más profundo de su corazón, una pequeña chispa se negaba a extinguirse. No era la esperanza de un milagro, sino la silenciosa determinación de un cocinero que pensaba que, si tenía que llegar el último día, lo convertiría en el mejor día que pudiera ofrecer. Y esa misma noche, sin que don Alejandro lo supiera, alguien que había estado comiendo en silencio en su pozolería, un joven periodista conmovido por la atmósfera del lugar, estaba compartiendo la historia y los recuerdos de esa casa con el mundo exterior, como una pequeña llama que pronto brillaría más de lo que el anciano podría haber imaginado. A la mañana siguiente, don Alejandro apenas había levantado la cortina de metal hasta la mitad cuando se quedó paralizado. Afuera, una larga fila de personas se extendía hasta la esquina. Algunos sostenían sus teléfonos, mostrando un artículo en línea. Otros eran antiguos clientes que no habían vuelto en años. Y muchos estaban allí simplemente porque habían oído que una pequeña pozolería le había ofrecido un plato caliente a alguien sin esperanza en una noche de lluvia. La gente no venía solo por lástima. Venían porque querían preservar un lugar donde la compasión aún existía en una ciudad apresurada. Elena estaba de pie, atónita, con los ojos llenos de lágrimas. Sofía sonreía, a pesar de su debilidad. Don Alejandro aún no se había recuperado de la sorpresa cuando una voz se escuchó desde el final de la fila. «Popa». Se giró lentamente y vio a Luisa, de pie, allí mismo. Llevaba un traje de oficina sencillo, y sus ojos, increíblemente parecidos a los de Isabel, temblaban. Se sentó en silencio y recibió el plato de pozole de manos de su padre. Tomó la primera cucharada y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. El mismo sabor, como si el hogar nunca se hubiera ido. Don Alejandro apretó los labios. Mil disculpas se quedaron atrapadas en un silencio pesado y sincero. Luisa levantó la vista y le dijo en voz baja: «No volví porque me diera pena el negocio, papá. Volví porque finalmente vi que todavía tienes el mismo corazón de siempre, solo que nunca lo decías». Esa noche, después de cerrar, don Alejandro tomó la moneda de $1, la metió en un pequeño frasco de vidrio y la colocó junto a la caja registradora. Miró a Elena, a Sofía y a Luisa sentadas juntas bajo la luz cálida y sonrió levemente por primera vez en años. Había pensado que él era quien había salvado a otros, pero la verdad era que esa pequeña moneda le había devuelto el amor, los recuerdos y a su familia. Porque a veces un solo acto de compasión no solo cambia el día de alguien, cambia el destino de toda una vida.